gustaría compartirles algunos elementos a considerar acerca de la apropiación social de la ciencia para que tengamos un marco común. Si me lo permiten, quisiera dar lectura a un texto muy interesante que está hablando para poner el contexto de lo que es la apropiación social de la ciencia, que para cada uno de nosotros puede tener connotaciones diferentes y a veces lo asociamos con lo que se conoce como divulgación de la ciencia. Pero la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación va más allá. Se considera que es un proceso que ya tiene una intención para comprender y también para intervenir entre las relaciones de la ciencia, la tecnología, pero sobre todo incluye a la sociedad. Y esto es para construir a partir de una participación activa de diferentes grupos sociales en los que se genera el conocimiento. Y este proceso tiene diferentes características. En primer lugar, vamos a considerar que la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación es un proceso organizado e intencionado. En segundo lugar, este proceso está constituido por una red en la que participan grupos sociales, personas que trabajan en la ciencia y también los ciudadanos, bien importante. El punto número 3 es que se realican mediaciones para que se puedan establecer articulaciones entre los distintos actores. El punto 4 es que esta apropiación social de la ciencia posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a partir del conocimiento. Es decir, no se trata que las personas tengan muchos datos, sino que tengan el poder para saber utilizar correctamente esos datos. Y en el quinto lugar, implica un trabajo colaborativo y acuerdos para que podamos partir de contextos diferentes y de intereses distintos, y de tal manera que la apropiación social de la ciencia no es un proceso que va solamente de la academia, de los científicos que saben hasta la sociedad que no sabe, sino que implica el diálogo e implica también un movimiento. Y recalquemos esta palabra, la apropiación social de la ciencia implica que la sociedad se empodere, que a partir de ese conocimiento bien informado, analizado críticamente, pueda tomar decisiones informadas. Entonces, en este contexto es lo que quisiéramos estar compartiendo con todos ustedes acerca de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahora bien, estamos nuevamente en estas personas. No sé si encuentran la función de levantar la mano. En esta plataforma de Blue Jeans está un dibujito en el que dice personas y ahí nos marca quiénes somos los que estamos conectados. Lo ubican en la parte de arriba superior derecha de su pantalla, dice personas. Ahí, dándole clic a personas, está la función de levantar la mano. ¿Ok? Entonces, si podemos ver ahí en personas, nos va a decir quiénes estamos conectados. Por favor, les pido que levanten la mano las personas que están aquí porque quieren participar en la mesa formación de agentes de cultura científica. Si son tan amables, por favor levanten la mano para que tengamos una idea de cómo estamos y ahorita los podamos guiar para cambiarlos. Entonces, repito, les pido que levanten la mano, está donde dice personas en la parte superior derecha, para que sepamos quiénes están participando correctamente en la mesa formación de agentes de cultura científica. Gracias. El maestro Jesús Gerardo no levanta la mano, pero sé de memoria que está inscrito. Aquí estoy, doctora, ya levanté la mano. Muchas gracias, muchas gracias. La doctora Sara Buenos días. también, Andrea Pineda también. Disculpe, Alfonso Garduño, ¿me puede indicar, por favor, en qué mesa quería participar, solo para saber si lo tenemos bien? Como ya no están aquí ni Abelino ni la estimadísima Victoria, entonces, para que continuemos, todas las personas que están aquí, el enlace les llegó por el correo electrónico que salió desde mi correo electrónico de vmartinez.poesi. Es correcto, ¿verdad? Todos ustedes que están aquí quieren participar hablando acerca de qué tenemos que hacer en los consejos, en las universidades, en los centros de investigación, para que se formen adecuadamente las personas que trabajan la apropiación social de la ciencia. ¿Estamos en lo correcto? Sí, doctora. Excelente. Entonces, me permito que comencemos formalmente. Nuevamente, a nombre mío personal, como Vanessa Martínez, y del comité organizador de la Comisión de Apropiación Social de la Ciencia, les pedimos una disculpa por el tiempo que tardamos en ubicarnos. Y además les agradezco porque teníamos razón, nosotros estábamos en el enlace correcto, pero no era cuestión de ganar, sino de estar en donde pudiéramos comenzar el diálogo. Perfecto. Agradecemos y doy paso a lo que serían las preguntas. Les pido que
pudieran bajar la mano para que a continuación la vayan levantando como quieran participar. Nuestra dinámica va a ser muy sencilla, somos pocas personas. Ya tenemos en la plataforma de Forms algunas respuestas que ustedes fueron entregando. En esta plataforma les pido de la manera más atenta que algunos de ustedes llenaron las preguntas. Si no lo han hecho, los invito a que los puedan llenar y les pido, por favor, si alguno de ustedes podría ayudarme para poner en el chat el enlace en el que se registra el cuestionario en el caso de que no lo hayan hecho. Ahora bien, voy a irles cediendo la palabra para que ustedes le vayan dando respuesta lo que fueron contestando sus opiniones conforme vayan levantando la mano. Abrimos la mesa de diálogo, estamos a sus órdenes, los escuchamos. Yo simplemente como moderadora les voy a ir dando la palabra para que ustedes se estén expresando. ¿Me pueden escuchar correctamente? Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, les pido por favor si pudieran levantar la mano de tal manera que puedan, para darles la palabra y que ustedes puedan participar y nos compartan la respuesta a estas preguntas que habíamos enviado con anterioridad. Adelante, por favor. ¿Hay alguna orden, doctora, o es conforme vayamos queriendo cada uno? Hermano, maestro Gerardo, yo sé que usted está preparado desde hace como una hora. Le pido si es tan amable de empezar la exposición. Con todo gusto, doctora. Muy buenos días a mis compañeros. Agradezco la invitación a este encuentro y voy a participar con la primera pregunta. En su estado se ofertan programas para la profesionalización de la divulgación, ¿y cuáles son? En Coahuila, yo estoy hablando de Saltillo, Coahuila. En Coahuila solamente hay dos entidades que ofrecen este tipo de programas de profesionalización. El primero, y es el principal porque es para público abierto, es el Diplomado en Comunicación de la Ciencia que ofrece el Consejo Estatal de Ciencia, específicamente la doctora Vanessa Martínez. A través de este diplomado se ha venido capacitando a muchas generaciones. Desde el 2016 ha venido desarrollándose este diplomado y ha tenido repercusiones. Una de ellas, por ejemplo, está en el Museo Biblioteca Pape de Monclova. La persona que está trabajando este proyecto para divulgación de la ciencia en niños es el maestro Antonio Sonora, quien está trabajando muy bien. El segundo es un diplomado para difusión y divulgación internacional de la ciencia que lo ofrece la Dirección de Investigación y Posgrado de la Autónoma de Coahuila. Este proyecto está destinado para que los investigadores, los PTC básicamente o SNI que pertenecen a la Autónoma de Coahuila, puedan trabajar presentaciones, elaborar resúmenes, síntesis, qué sé yo, para poder interactuar con investigadores de otros países. Está pensado en hacerlo en inglés. Es un ámbito reducido. Sería necesario ser PTC y o SNI de la Autónoma de Coahuila para acceder a esto. Por lo tanto, no se podría dar la apropiación de la ciencia tal y como lo acabo de plantear la doctora en términos del empoderamiento. Estos son los dos que hay. Estuve consultando con personas de otras universidades, con la Ibero de Torreón, por ejemplo, con el sistema de tecnológicos en Coahuila, con la Autónoma Agraria Antonio Narro, etcétera, y no hay un sistema de capacitación para profesionalizar la divulgación. Y por lo tanto no lo hay tampoco para intentar alcanzar la apropiación de la ciencia. Este es el estado en Coahuila, compañeros, doctora. Muchísimas gracias, estimado maestro Gerardo, por su participación. Por favor, cedo la palabra a otra persona, si gustan levantar la mano para que podamos continuar con el diálogo.
Estimado maestro Gerardo Morales, adelante, por favor. De hecho, contesté algo diferente en el formulario, pero No se preocupe. después, Lo que eh, está en el formulario ya está escrito. Si usted nos da una aportación, aquí lo incorporamos. Por favor, adelante. y en la universidad es reciente, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la licenciatura en Aplicación y Enseñanza de las Ciencias, que si bien no considero que esté totalmente enfocada en esto, sino que es un poco, tiene el énfasis más hacia la enseñanza y también en la generación de proyectos, sí tiene algo de énfasis en alguna vinculación con la sociedad, tiene algunas materias que podrían fortalecer como filosofía de la ciencia, pero, pero sí no tiene de todas maneras en el currículo, creo, las materias suficientes como para que podamos decir que tenemos abordado esto de una manera óptima en San Luis. Pero básicamente esa es la única que podría identificar como que tiene la posibilidad de desarrollarse de esta forma. Se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis. Vanessa, ¿sí tomas la palabra? Muchas gracias, doctora Sal. Discúlpeme, tengo problemas de internet, por eso mi cámara está apagada para utilizar la menor parte de los datos. Agradezco mucho, maestro Gerardo, las aportaciones que usted nos hizo. Por favor, le pido a nuestro compañero Hugo Jasso si es tan amable de tomar la palabra para empezar a compartir. Gracias. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Yo también soy de San Luis Potosí, de San Luis Potosí. No hay instituciones que se dedican a la formación de agentes hacia la apropiación social de conocimiento, pero se dio un diplomado una vez por parte del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, unido en unión con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sobre lo que era la divulgación con perfiles hacia la apropiación, pero solamente como un diplomado. A partir de ahí no ha habido otra actividad. Y esta actividad fue en el año, estoy buscando, fue en el año 2012. Entonces, desde entonces no ha habido actividades. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Tomamos nota que fue desde el 2012. No sé si alguien más guste tomar la palabra. Yo quiero comentarles, a mi entender, en México, solamente el ITESO ofrece una maestría que abiertamente lleva el nombre de Comunicación Social de la Ciencia. Es un área de oportunidad también para nuestro país, de tal manera que además de los talleres, los cursos, los diplomados, se puede establecer como una actividad de formación continua completa. ¿Hay alguna otra persona que quisiera participar para dar respuesta a lo que existe en su entidad, por favor? Su servidor, miren, yo soy del Estado de México, de Toluca del Lerdo, sí, y aquí en el estado existe la maestría en enseñanza de las ciencias con cuestión a divulgación y a preparación para la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, como también
La Universidad del Estado de México, donde brindan ellos talleres, diplomados, sí, en cuestión de la creación de la ciencia en el aula. Gracias. Muchísimas gracias. Muy importante también saber que no todo se tiene que llamar apropiación o comunicación de la ciencia, sino que también la parte didáctica es importante y puede complementarlo. ¿Alguien más que desee participar? Veo en la pantalla la mano levantada del maestro Jesús Gerardo. Sí, doctora. Nada más para comentar que en términos nacionales, la UNAM, en su Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ofrece capacitación permanente. Acaba de concluir un diplomado, un extenso y muy rico diplomado en periodismo de la ciencia, del que soy egresado, pero es con este enfoque, poder brindar las herramientas a los diplomandos para que puedan ofrecer de una manera útil y eficiente información de ciencia para que el receptor pueda tomarlo y decidir de una manera más útil todo lo que le llegue de ciencia. Es todo, doctora. Muchas gracias, maestro Gerardo, y quiero compartirles también que ese diplomado que ofrece la UNAM precisamente se enmarca en la Facultad de Filosofía y Letras y lleva un contenido muy fuerte de parte de filosofía de la ciencia y historia de la ciencia. Es decir, tiene un enfoque de las humanidades bastante sólido, también esa actividad que se destaca mucho a nivel nacional. Perfecto, entonces les pido por favor que pasemos, ustedes ya fueron dando respuesta de manera muy acertada a la pregunta 1 y a la pregunta 2, hablando de si en su entidad existe este esfuerzo y por otra parte mencionando el nombre a detalle de lo que sucede. Ahora bien, quisiéramos pasar con el apoyo de ustedes a la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe cumplir una institución para brindar programas de capacitación para agentes de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación? Muchísimas gracias, seguimos la misma dinámica. Les pedimos que levanten la mano de tal manera que les podamos abrir el micrófono. Doctora Sara, no sé si usted busca comentar y posteriormente estaría el maestro Gerardo Segura. Sí, muchas gracias, Vanessa. Pues lo que alcancé a ver en unas de las respuestas es tener principios de comunicación, de filosofía de la ciencia y de ciencias básicas para poder realizar un diplomado o la preparación de una persona para realizar esta actividad. Cuestión de comunicación, considerar también técnicas no verbales y la comunicación asertiva. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias, doctora Sara. Maestro Gerardo Segura, lo escuchamos, por favor. Gracias, doctora. Respecto a qué requisitos debe cumplir una institución para brindar programas de capacitación para divulgadores, tengo 4 respuestas. La primera es que sea una institución educativa, es decir, que no sea una institución comercial como Coparmex o como, qué sé yo, porque en algunas ocasiones parecería que lo que se ofrece es una introducción a la divulgación de la ciencia y en realidad termina siendo mercadotecnia. La respuesta segunda es que realice actividades científicas, ya sea desde el aula, la investigación o la divulgación, que la realice de hecho. La tercera, que conozca en detalle las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se realizan en la entidad, que conozca a sus actores, a los destinatarios y a los medios para hacerlos llegar. Quiero poner énfasis especial en los medios para hacerlos llegar. Tenemos estaciones de radio públicas, por ejemplo, en el que se hacen cápsulas del tipo ¿sabías qué? O muy interesante y no se conocen al destinatario.
es bien importante que nosotros sepamos a quién me estoy dirigiendo para saber cómo le voy a decir y para saber qué es lo que le quiero decir. Y la última respuesta es que tenga claridad en el sentido de la capacitación para la divulgación y la apropiación. No confundir divulgación o difusión con recreación científica, divulgación de curiosidades científicas o elaboración de material didáctico para clases de ciencia. Eso no es divulgación de la ciencia. Por eso la primera respuesta es que sea una institución en el ámbito educativo. Son todas las respuestas, doctora. Gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo. Muy valiosas sus diferentes aportaciones y muy atinado a todo lo que nos ocupa en esta mañana. Efectivamente, así como usted decía, hay algunas instituciones, como se está poniendo de moda la comunicación social de la ciencia, hemos detectado publicidad de diferentes instituciones un poco difusas que están pretendiendo dar formación para divulgadores y que básicamente están cobrando. Me permito ceder la palabra al maestro Hugo Jasso, por favor, y se continuaría la maestra María Magdalena Hernández. Sí, gracias. Coincido absolutamente con todo lo dicho. De hecho, pues ya lo dijeron todo. Yo nada más apuntaría que preferentemente debería de ser una institución como los consejos estatales, en el sentido de que los consejos estatales tienen la capacidad de aglutinar a todos los interesados. Y coincido efectivamente que no debe ser una institución privada, aunque algunas de las instituciones privadas exitosas en lo que es Europa, Estados Unidos, Canadá, han hecho esfuerzos notables sobre lo que es el concepto de apropiación social de la ciencia. Entonces, no estaría por demás, a lo mejor pensar en híbridos, donde la iniciativa privada también pudiera hacer aportaciones. Gracias. Muchas gracias, es muy importante, efectivamente, como usted lo menciona, estar implicando a diferentes actores. Yo les comparto brevemente que en Coahuila, precisamente, nosotros como organismo de ciencia y tecnología, el COECIT, no tenemos la capacidad jurídica, no estamos registrados ante Secretaría de Educación para ofrecer un título formal. Por eso es que nos asociamos con la Universidad Autónoma de Coahuila, de tal manera que lo organizamos en conjunto, pero el diploma del diplomado lo ofrece la Autónoma de Coahuila. Por favor, María Magdalena, si gusta tomar la palabra, la escuchamos. Gracias. Ay, no le puedo quitar. Bueno, en lo referente de lo que manejó el Jesús Gerardo Segura y Gerardo Morales, comparto la opinión de ellos, pero aquí es muy importante que nosotros creemos ecosistemas eficientes donde estén involucrado el sector educativo para manejar lo que es la formación de los agentes, pero también hay que estar vinculados con lo que es el sector productivo, las empresas, porque ahí nosotros podemos ver el contexto donde nosotros vemos cuáles son las necesidades de la región y hacia dónde va nuestra industria, nuestra región, y de la mano con el sector gubernamental, que son los que van manejando de la mano con el sector educativo lo que son los programas vigentes que existen en las escuelas. Y es muy importante que las escuelas cumplan con los perfiles que ahorita se están viendo de ciencia y tecnología, y empiecen a divulgar y difundir en base a investigaciones concretas que se hacen en conjunto con otras instituciones, y se creen academias de ciencia y tecnología, que ya varias escuelas lo están manejando. Muchísimas gracias. Está genial su propuesta porque además está implicando otro tipo de actores y de estrategias a mayor profundidad, es decir, no solamente para la formación, sino que con sus propuestas ya estamos llegando a la acción y a que se concreten estos esfuerzos en la realidad, justo como es la definición que se espera o se aspira de apropiación social de la ciencia. Mil gracias.
¿Alguien más de ustedes que quisiera colaborar? Estimado maestro Carlos Piedra, no sé si quiera colaborar con algo que quisiera. Damos la palabra a Gerardo Morales, por favor. Seguimos en la pregunta número 3 del cuestionario. Bueno, yo considero que es importante tratar de darle espacios, la importancia de la difusión del conocimiento científico fuera de los mismos colegas, porque pues los científicos se especializan en difundir sus hallazgos dentro del gremio, pero eso ha dejado como algo ni siquiera secundario, sino algo ya remanente, el que se pueda generar un impacto fuera de su comunidad científica. Entonces tenemos un montón de investigadores en los centros de investigación CONACYT, en las universidades, e incluso también tenemos fuera de estos, y generalmente los que están abriéndose un poco más paso dentro de la difusión del conocimiento científico, dentro de la enseñanza y la apropiación de esto de parte de la sociedad, no están generalmente dentro del camino de la enseñanza e investigación de las universidades y de los centros, ¿no? Sino que viéndose y esto muestra que precisamente se requiere darle más importancia dentro de la labor de las universidades y de los centros a la difusión, a esto de la apropiación social del conocimiento de la ciencia. Y esto obviamente requeriría una mayor inversión, ¿no? En que, bueno, hay quienes ya están totalmente acostumbrados a hacer únicamente enseñanza e investigación, pero se requeriría también que se pudieran armar equipos. O sea, los científicos generalmente, bueno, tradicionalmente han realizado sus aportaciones independientemente, individualmente. Ya poco a poco se están consolidando investigaciones en equipos, pero muchas de estas veces los equipos son verticales, ¿no? Tradicionalmente la tecnociencia, los equipos generalmente fueron verticales, pero precisamente para poder generar una buena comunicación de la ciencia, estamos generando otras capacidades que se requieren que los científicos tengan, no solamente que se comuniquen con sus mismos pares, sino con personas que carecen de varios de los conceptos, de las herramientas teóricas como para poder entenderlo. Y esto, más que un problema para los que lo están escuchando, sería un problema para el científico. Por lo tanto, sería sumamente importante generar equipos, ¿no? Que los profesionales de la ciencia puedan desarrollar equipos horizontales con personas que están más capacitadas para la comunicación de psicólogos, sociólogos, pedagogos, y que sea en equipo se pueda generar proyectos, productos de enseñanza y de apropiación de la ciencia que pudieran tener más impacto, ¿no? Entonces, considero que ya tenemos, pues, básicamente la mitad en las universidades y en los centros de investigación, pero hace falta este diálogo horizontal con otros actores que puedan facilitarlo todavía más. Muchas gracias. Usted da en el clavo a un aspecto fundamental, no solo de la apropiación social de la ciencia, sino de la construcción de la ciencia, la tecnología e innovación, que es esta parte del trabajo colaborativo. No estamos acostumbrados en México, desafortunadamente, desde la educación inicial y primaria, a estar trabajando de esta manera horizontal. Nuestro país tiene una estructura muy vertical y esta dinámica no es la que se sigue en el mundo, en la que los grupos son tanto multidisciplinarios como transdisciplinarios y hay el cambio de rol. A veces una persona es el líder y otras veces es un seguidor o es un colaborador simplemente. Y respecto a lo que usted comenta, además de esta parte tan importante de estar colaborando, generalmente en los nuevos proyectos de los formatos de apropiación social de la ciencia es indispensable, es decir, no se puede hacer nada ni en ciencia ni en la apropiación social de la ciencia como un género solitario, como ese típico héroe, tiene que ser en equipo y a partir de esos equipos colaborativos, multidisciplinares y también interinstitucionales es que se van a poder construir propuestas de valor. Muchas gracias por su comentario.
No sé si alguien más quiera dar respuesta a esta pregunta número 3. Yo me voy a permitir leer la pregunta número 4 para ir calentando motores y para que podamos darle respuesta a todo lo que hay en este diálogo tan interesante. Acabamos de terminar la pregunta número 2, doctora. Vamos sobre la 3. Perdón, maestro Gerardo, ya habíamos leído la pregunta 3, los requisitos que debe cumplir una institución para brindar programas de capacitación para agentes de profesión social de la ciencia. Esa es la pregunta 1 en mi orden, doctora, disculpe, pero a lo mejor yo estoy equivocado. Estoy siguiendo el orden del cuestionario. Y disculpe, tiene razón, doctora, disculpe. Sí, perdóneme. Nos olvidamos del nombre siguiendo el cuestionario. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Y creo que el diálogo también va a ser muy rico. Le pediría al maestro Gerardo Segura que comience dándonos respuesta. ¿Qué temas deben incluir los programas para la formación y fortalecimiento de agentes de profesión social de la ciencia, tecnología e innovación? Adelante, esperamos que ustedes levanten la mano y comenzamos con el maestro Gerardo Segura. Gracias, doctora. Los temas que deben incluirse, también tengo una serie de respuestas. En primer lugar, debe haber un conocimiento y una caracterización del ámbito social al que se está dirigiendo. ¿Quién es el que está generando el conocimiento al interior de nuestras entidades? ¿Cuáles son? Porque estas van a ser las fuentes de información, por una parte. Y por otra parte, debemos de saber a quién se destina el producto de nuestro trabajo como divulgadores. Es bien importante esto porque tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. En México se declaró ya que la obesidad infantil es una epidemia y hay un montón de información circulando por las redes y por medios de comunicación, etcétera. Sin embargo, el consumo de refrescos no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. El reporte que se hizo en estos últimos 3 años es que el consumo de refrescos aumentó un 14% y la obesidad infantil también está aumentando. ¿Por qué no hemos alcanzado a decirle a las personas afectadas con la obesidad infantil? Y la obesidad ya sabemos que es un problema general en nuestro país y sabemos que México es el segundo país consumidor de refrescos, solo por abajo de Brasil. ¿Por qué no hemos podido alcanzar esto? Justamente creo que una de las muchas razones es porque no tenemos caracterizado al ámbito social al que nos estamos dirigiendo. Una de las muchas razones. Segunda respuesta. Uno de los temas que se deben incluir es el conocimiento de los instrumentos, las herramientas de producción y los alcances para la divulgación con que se cuenta en la localidad. Si nosotros tenemos una estación de radio o un periódico o una estación de televisión a nuestro alcance, tendríamos que pensar en términos de alguno de estos medios y no necesariamente en términos de lo que a mí me gustaría. Aquí en Saltillo existía una colaboración de un divulgador de la ciencia que hacía un artículo muy pequeño, de una cuartilla máximo, y aparecía en el periódico vespertino, que creo que como en el resto del país los periódicos vespertinos son los que privilegian la nota policíaca. Esta persona les hablaba a los consumidores de los periódicos vespertinos en sus términos y pues se pudo establecer una cierta comunicación, digamos, o por lo menos se alcanzó un grado de comunicación con las personas. Segundo, uno de los temas a incluirse es redacción periodística. Hay una enorme distancia entre la redacción académica y la redacción periodística. Los científicos y quienes estamos bordeando en torno a la ciencia sabemos escribir un artículo, pero no necesariamente sabemos escribir una nota periodística. El siguiente tema es tener conocimiento de las técnicas de la entrevista, empezando por saber qué es lo que le interesaría a la sociedad que nos contiene, a nuestro entorno social, para ver a qué investigador vamos a entrevistar y saber cómo entrevistarlo. Recordemos que los investigadores, los PTC, los académicos, los SNI,
están acostumbrados a hablar entre pares y utilizan lenguaje de pares. Si nosotros como periodistas de la ciencia o como divulgadores de la ciencia los entrevistamos y no tenemos su bagaje, la jerga científica que ellos manejan, entonces el resultado será desastroso y algunas veces el científico se levanta y se va. El siguiente tema es se debe incluir la elaboración de guiones para radio o para televisión. Como hay suficientes estaciones de radios pública en Coahuila y en México, los espacios que se abren para la divulgación o comunicación de la ciencia son cada vez más amplios en radio. Entonces la idea es que sepamos elaborar guiones para radio o guiones para televisión y una vez más dejar el aburrido y ya muy deslavado ¿sabías qué? Mientras a nosotros le ofrezcamos información a las personas que no le interesen. Por ejemplo, ¿sabías que los elefantes no pueden brincar? A nadie le va a interesar absolutamente eso. Si le decimos, ¿sabías que la Coca-Cola contiene ácido fosfórico que se come los dientes? Entonces es posible que tengamos atención. Y la última respuesta como tema es que enseñanza del Excel. Habrá que saber manejar el Excel para formar bases de datos. Cuando se entrevista a un científico, cuando se elabora un texto periodístico o cuando se prepara una ponencia, un artículo de divulgación, tenemos el foco puesto en nuestro texto, en nuestro producto. Sin embargo, hay una infinidad de datos que, si bien no se utilizan en ese momento, sí se pueden utilizar para otros muchos momentos. Me refiero a esto porque hace unas semanas el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó el 6º informe de evaluación y nos dijo que estamos ya llegando, si es que no hemos llegado en algunos puntos, al punto de no retorno o a los puntos de no retorno. En ese momento recordé que en 2016 había sido uno de los años más calurosos y específicamente ocurrió en agosto del 2016, fue el mes más caluroso que llegó también a Siberia, lo que produjo un deshielo, lo que produjo que cuerpos de renos que habían muerto por una infección, por un virus aparentemente desterrado, este virus un virus aparentemente desterrado, pues estaba en términos larvarios en los cadáveres de los renos, salió, los pastores de renos lo respiraron y murieron también de esto. Entonces, si yo estoy leyendo lo del informe del grupo de expertos y tengo en mi base de datos esta información de 4 años atrás, esto me permitiría ir elaborando mis notas de una manera más nutritiva. Son todas las respuestas, doctora. Gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo, por las aportaciones que nos está compartiendo. Voy a ceder la palabra, por favor, a la maestra María Magdalena, si gusta abrir su micrófono y cámara para que empiece a compartirnos. Y aprovecho para preguntar al maestro Gerardo Morales si él quiere volver a participar en esta temática, es que está su mano levantada o se quedó del audio. Por favor, adelante. Bueno, algunos de los temas que debemos incluir que es muy importante, es este tema sobre la inclusión social, ya que tenemos diferentes tipos de personas, y se tiene que tomar en cuenta cuáles son sus capacidades y cómo debemos de trabajar con ellos. Tener en cuenta también el público a atender, saber sobre el entorno y contexto social donde se está realizando y desarrollando estos temas. El desarrollo económico y social de la comunidad es muy importante que se incluyan en estos temas. Tener un conocimiento sobre las herramientas digitales con las que contamos para así dirigirnos hacia el público que se va a trabajar. Modalidades híbridas para abarcar todos los tipos de sectores sociales que tenemos en la región. Utilizar lenguaje apropiado en el
sector donde se va a trabajar. Tener una adecuada difusión en las redes sociales para dar un mayor impacto y generar base de datos disponibles al público. Excelente, muchísimas gracias por haber remarcado a partir de su participación la importancia de tomar en cuenta no solamente las ciencias sociales, perdón, no solo las ciencias exactas, sino también incorporar las ciencias sociales y las humanidades y pensar siempre en la importancia de la inclusión e incluso de las estrategias que se utilizan para que podamos alcanzar a esas personas, no solamente que llegue el mensaje como algo físico, sino como algo que intelectualmente y emocionalmente toca las vidas de las personas. Y no sé si Gerardo Morales gusta participar, por favor. Y muchas gracias. Bueno, considero que es sumamente importante que haya una formación en estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Específicamente voy a hablar de la necesidad de estudios de filosofía de la ciencia, porque, bueno, hay... La ciencia es una cultura y al fin y al cabo todas las culturas tienen mitos. De hecho, uno de los mitos precisamente es esta de la existencia de las ciencias exactas, que en realidad no hay ciencias exactas, en realidad hay soluciones exactas y soluciones precisas para algunos problemas, pero pues la misma matemática tiene la estadística que no es exacta y cualquier tipo de problema que tenga una operación con un número irracional va a resultar inexacta necesariamente, ¿no? Entonces, este es de hecho es uno de los mitos entre muchos otros y precisamente por lo mismo, por ejemplo, Kuhn se dedicó a discutir y a tirar junto a una parte de Popper, pues la idea de que la ciencia avanza linealmente, ¿no? Podemos encontrar incluso hasta en Feyerabend, ¿no? La idea de cómo un científico que puede llegar a ser un premio Nobel, como por ejemplo James Watson, pues puede tener ideas sumamente científicas e incluso francamente terribles en otras áreas de su mismo, distintas a las de su conocimiento. Entonces, la filosofía de la ciencia especialmente, y en general cualquier estudio de ciencia, tecnología y sociedad, pues tendría muchas herramientas para poder vincular la ciencia con problemas sociales, en cualquiera de los sentidos que se pueda hacer de un lado hacia el otro, y también pues quitarle un manto, digamos, en cierto sentido sagrado a la ciencia y hacerla muchísimo más aterrizable, más apropiable de parte de las mismas personas. Y quizás yo también creo que aparte de estas materias, sería muy importante que se diera una materia que se pudiera formar en pensamiento crítico, pero en pensamiento crítico no como se plantea desde la educación, ¿no? Que es básicamente simplemente saber leer y distinguir un poco las ideas, sino un pensamiento crítico ligado, por ejemplo, a los filósofos de la sospecha, ¿no? Como realmente nos dan herramientas para poder ligar cosas muy, muy sencillas con el para qué, ¿no? La teoría crítica, incluso la teoría crítica decolonial. Creo que estas dos herramientas serían sumamente importantes para poder formar a las personas que se dedicarían a comunicar y a tratar de que la sociedad se pueda apropiar de la ciencia y de la tecnología. Muchas gracias, maestro Gerardo, por las aportaciones que nos está haciendo y me encantó el aprendizaje con estas precisiones tan valiosas que nos está diciendo para destruir los mitos, por ejemplo, y toda su participación englobada en la importancia de hablar de la ciencia desde los estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación. Súper valioso. Voy a dar la palabra al maestro Hugo Jasso, por favor, si gusta abrir su micrófono para que comparta su punto de vista. Sí, gracias. Pues nada más sumar a todo lo que han expuesto los colegas de manera brillante, la necesidad de temas sobre pedagogía, porque en ese sentido nosotros como divulgadores de la ciencia lo que hemos hecho y es una práctica muy común, divulgamos a partir de lo que nosotros creemos que entiende el público, específicamente el escolarizado.
Entonces necesitamos revisar temas de pedagogía para ver cuáles son los estados cognitivos en los que el usuario, el público que se acerca a la divulgación, está ubicado, ¿no? Y hacer pertinente el mensaje en ese sentido. Y lo otro, de acuerdo completamente con Gerardo, yo agregaría también la parte de la historia de la ciencia que uno quiere divulgar. Si yo me dedico a hacer divulgación sobre astrofísica, pues tengo que tener una línea de tiempo perfectamente definida sobre los sucesos y la gente que ha trabajado en ese ámbito. Es muy común confundir las épocas en las que se manifestaron los descubrimientos de Copérnico con Galileo, con Kepler. Ahí había una confusión muy común en varios países. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted por hablar de estos temas tan importantes. La pedagogía es fundamental. Si no tenemos conocimientos de cómo pueden las personas aprender o cómo puede ser este proceso de enseñanza, no vamos a lograr concretar algo que mueva vidas y que mueva mentes y corazones. Y por otra parte, gracias también por incluir a esta temática tan fuerte y completa que debe ser la formación de las personas que trabajan en la apropiación social de la ciencia, los temas de la historia, al menos de la disciplina desde la cual están trabajando o hablando. Mauricio Espinosa, si gusta por favor del Estado de Jalisco compartir sus ideas con nosotros, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quizá me lo perdí, a lo mejor alguien lo comentó previamente, pero creo que un tema súper importante para la formación de divulgadores de la ciencia, de la tecnología y la innovación, pues son justamente las tecnologías, ¿no? Y las tecnologías digitales, no solamente contemplando aplicaciones, redes sociales, todo lo que está ahorita en boga por toda la digitalización que pues cada vez es más rápida, ¿no? En nuestro país, particularmente, considerando pues toda la población que ya actualmente cuenta con un smartphone, ¿no? Es finalmente uno de los medios que a futuro pensamos que pueden ser pues cruciales, ¿no? En esta apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero no solamente esto, sino también pues, todas las soluciones existentes compuestas pues de dispositivos como realidad aumentada, realidad virtual. Todo este panorama digital creo que puede servir mucho al perfil del divulgador, pues para conocer el alcance que tiene la tecnología en su labor, ¿no? Y creo que esto puede ser, como decía, crucial en cualquier programa, sea diplomado, maestría, curso, taller, eh, para, para este tema en específico. Muchísimas gracias por tocar este punto fundamental, Mauricio. Gracias por traer a esta mesa de diálogo el punto de las tecnologías digitales. No es cualquier cosita creer que porque lanzas un tweet o un comentario en el Facebook ya estamos haciendo una actividad concreta de promoción de la cultura científica o de comunicación de la ciencia. Implica muchos más elementos y son cosas que al mismo tiempo que aprendemos cuestiones teóricas, aprendemos cómo vamos a llegarle a estos públicos tan diversos que utilizan distintas plataformas. Quizá no vamos a lograr ser expertos en todas, pero podemos al menos conocer que existen y poder encontrar aquella que se adapta más a nosotros como personas, como individuos, al organismo o institución para la cual trabajamos y a ese público meta que tenemos que tener identificado, cuál, además de cómo transmitirles el mensaje, por qué medio de comunicación les puede llegar de manera más exitosa. Muchas gracias, Mauricio. No sé si alguien más, doctora Sara, si usted quisiera complementar su opinión a esta pregunta, la repito. ¿Qué temas deben incluir los programas para la formación y fortalecimiento de agentes de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación? No, Vanessa, considero que ya se ha abordado excelentemente por los compañeros que se han manifestado. Aquí tomando nota. Gracias. Muchas gracias. Entonces, me permito cambiarle la pregunta. Quisiéramos saber sus opiniones acerca de cuáles considera usted que son las modalidades más efectivas para la capacitación de agentes de apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. Gracias. Abrimos el diálogo. Esperamos que ustedes levanten la mano para compartirnos su opinión.
Estimado Mauricio, podemos comenzar con usted. Si nos puede dar su respuesta a esta pregunta, por favor. Sí, claro, con gusto. Bueno, creo que igual me puedo basar un poquito en mi comentario anterior, justamente relacionado con las tecnologías digitales digamos, posicionar el tema de los de los entornos virtuales de aprendizaje como una de las modalidades, digo, si a eso puedo referirme como modalidad de la formación, ¿no? De esto, de divulgadores y de la apropiación social de la ciencia. Como algo pues a futuro, tanto de la parte síncrona como asíncrona, es decir, pues que sean quizás cursos, diplomados o talleres que puedan ser lo más virtualizables posibles, quedando ahora sí a disposición pues de la sociedad el que pueda tomarlos en cualquier momento que lo decidan, así como también programas que puedan ser híbridos, ¿no? O semipresenciales, sobre todo considerando pues ahorita el contexto actual pues de la sana distancia, ¿no? Y todo lo presencial y digamos que a futuro puede ser algo bastante interesante. Digo, sin obviar también pues la parte presencial como modalidad, porque al final del día pues creo que no es lo mismo estar aquí en esta reunión todos viéndonos, algunos con nuestras cámaras apagadas y no tener esa cercanía que bueno, como lo podemos tener en un formato presencial, ¿no? Pero digamos que yo no, o sea, más que favorecer una u otra modalidad, creo que pues, cualquiera es buena siempre y cuando se lleve de la mejor manera, y más bien resaltaría también como una modalidad los eventos como tipo de congresos, como en este caso pues, se da de manera virtual, que pueda darse en físico en todas las entidades, y uno nacional al año. Digo, son espacios en los que no solamente se procura fomentar la formación de los agentes, o se puede procurar eso, sino también la misma interacción del ecosistema de agentes divulgadores, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Mauricio, por las aportaciones y por los ejemplos de esta diversidad de plataformas a través de la cual se podría hacer. Por favor, Hugo, si gusta tomar la palabra, lo escuchamos. Gracias. Sí, gracias. Yo, yo considero que cualquiera de las modalidades son efectivas. Ahorita nos hemos ido desde la cuestión presencial hacia lo que es la virtualidad, la cuestión a distancia, y apoyo completamente lo que dijo el compañero. Nada más hacía un apunte sobre transformar también un poco la práctica hacia lo que es la inmediatez, porque ahorita estamos envueltos en una nueva forma y un nuevo formato dentro de lo que es la virtualidad, de que los mensajes tienen que ser dirigidos a entrar por la inmediatez y tratar de hacer que esa inmediatez nos genere el morbo, se puede decir, si se puede utilizar esa analogía, el morbo, y redirigirlo en ese sentido hacia la búsqueda de más información y más permanente. Gracias. Muchas gracias a usted por tocar también este punto delicado, no solamente para la apropiación social de la ciencia, sino el problema social que vamos a tener cuando las personas están acostumbradas o esperando la inmediatez y dejamos de vista lo que se tiene que planear a largo plazo. Y esto va desafortunadamente también en el contexto de las políticas científicas que hay en las entidades federativas o en México como país. No hay un verdadero programa como un proyecto de Estado de 5, 10, 15, 20 años, como se requiere en el mundo de primer nivel, para que podamos lograr la cultura científica o la apropiación social de la ciencia. Muchísimas gracias. No sé, maestro Gerardo Segura, si gusta participar, por favor, para dar respuesta a esta pregunta. Todo gusto, doctora. La pregunta: ¿cuáles son las modalidades más efectivas para la capacitación de divulgadores? Tengo solamente tres propuestas de respuestas. La primera es aquella que cuente con material didáctico suficiente, claro y sencillo, que brinde al capacitando herramientas para comunicar de manera eficiente la ciencia y la tecnología.
La comunicación eficiencia de la ciencia se cumple cuando el destinatario objetivo cuando al destinatario objetivo llega información que le permite tomar mejores decisiones. La segunda respuesta es aquella que considere las herramientas y limitaciones del capacitando. Y la respuesta número 3, aquella que permita al capacitando la elaboración y producción de información acorde con el destinatario objetivo. Son las respuestas, doctor. Muchísimas gracias por darlo así de manera tan concreta y sintética. Va a ayudar muchísimo a la preparación de las memorias y propuestas de esta mesa de diálogo. Por favor, María Magdalena, le escuchamos atentamente. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Jesús Gerardo Segura. Son esas, pero también debemos de categorizar los eventos y ver con qué recursos contamos y ver las plataformas a utilizar, alternando las modalidades presencial, virtual e híbrida, de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo. Excelente, muchas gracias también por tocar este punto. Hay actividades que no vamos a poder hacer presenciales, es la realidad en la que estamos inmersos, y es importante que nos convirtamos en creativos al momento de poder definir qué va a ser presencial, qué va a ser virtual, cuando vamos a tomar la decisión de que sea híbrido. ¿Alguien más de ustedes que quisiera colaborar para dar respuesta a esta pregunta de reflexión? Me permito entonces dar lectura a al siguiente cuestionamiento y le pediría, por favor, a la maestra Magdalena si puede empezar ella. Quisiera que nos hablara un poquito de las acciones que propone. Ya vamos a ir cerrando esta mesa de diálogo. Posteriormente les voy a mostrar los cuadros de estadísticas de lo que se respondió en la plataforma que creamos para seguir con el diálogo. Pero acerca de las preguntas, les pido que contesten la que sigue. ¿Qué acciones propone para ofrecer alternativas de solución a la problemática actual en su entidad? Muchas gracias. Nos escuchamos. Magdalena, si gusta dar inicio. Sí. Bueno, como ya lo había mencionado yo al inicio, aquí lo importante es darle seguimiento y crear ecosistemas eficientes donde intervengan el sector educativo, el sector productivo y el gubernamental. Actualmente nosotros en el plantel Conalep Torreón estamos siguiendo el programa dual y hemos tenido mucha respuesta en cuanto a los alumnos que se están motivando y se están apropiando de temas de ciencia y tecnología e incluso están siendo más emprendedores porque estamos trabajando en conjunto con el sector gubernamental y con el sector empresarial, donde los alumnos realizan parte de su desarrollo profesional en las empresas y se le da seguimiento en las escuelas. Entonces, ahí se revisan los programas de estudio y se van haciendo adecuaciones de acuerdo a las necesidades que tenemos en la región. Todavía nos falta mucho pues, por desarrollar, pero yo estuve viendo cuando iba a contestar las preguntas lo que tenemos en nuestra región y realmente los programas que existen en CONACYT o en ciertas escuelas que se están manejando sobre ciencia y divulgación tienen excelentes propuestas y están muy bien. Aquí lo interesante es que se den a conocer y todo el sector educativo, empresarial, conozcan de esas propuestas, porque muchas veces no hacemos la adecuada divulgación o difusión y las desconocen que existen. Y es más que nada darle seguimiento. Esa es mi opinión personal. Muchísimas gracias por finalizar con tanta fuerza. Tiene toda la razón. No solamente faltan actividades de calidad, y usted menciona que ya existen. Es bien importante el seguimiento, tanto a esas actividades como a las personas que participan en ellas. Y a veces me incluyo como parte del equipo del Colegio Coahuila. Es súper complicado este seguimiento, pero es fundamental. ¿Para qué queremos a más y más personas capacitadas si no tenemos las estrategias claramente identificadas y bien definidas de cómo les vamos a dar seguimiento para acompañarlas en el proceso?
para que sigan aprendiendo y para que sepan también cómo gestionar los recursos para poderlo hacer. Gracias por su aportación. Y me permito dar la palabra, no sé si alguien más quiere levantar la mano, y si no, yo voy a asignárselos. Somos nada más 10 personas que estamos en esta mesa de diálogo, pero es súper valioso y enriquecedor todo lo que ustedes están dando. Estimado Gerardo Morales, adelante, si gusta abrir el micrófono y la cámara. No la tengo abierta, no. Sí se ve. ¿Video? Ok. Bueno, CONACYT lo que hace es dar estímulos a la investigación y también promueve a la educación, pero hace falta estímulos precisamente para los investigadores en la parte esta de la difusión. Y por lo mismo, bueno, ahorita se cruza esto con otro problema, no hay los espacios formales en la academia están llenos ya, pero cada vez hay más egresados, tanto de licenciatura, maestría y doctorado de distintos programas. Básicamente podríamos decir que tendrían la misma posibilidad de hacer una difusión de la ciencia que la de los profesores que hicieron que egresaran de ahí. Entonces, podrían matarse dos pájaros de un tiro en esta problemática al tratar de... son dos posibilidades. Una es tratar de ampliar el campo de trabajo de los mismos profesores y añadirles un mayor peso a esto de la difusión. Y otra posibilidad, o sea, a los profesores que ya existen en las universidades y en los centros de investigación. Y otra es precisamente contratar a los egresados que están trabajando por hora clase en las universidades o que están trabajando enseñanza en preparatorias secundarias o otras universidades privadas y que sean ellos como los que puedan añadirse a estas universidades y centros de investigación precisamente con la labor de difusión, de poder generar esta apropiación social de la población. Y esto obviamente requeriría desde un principio una mayor cantidad de dinero que se destine a la ciencia general para que pueda tener una mayor posibilidad de éxito esto. Muchas gracias por tocar también este punto tan fundamental. Se necesita, además de voluntad, recursos para que se pueda llevar a cabo todos estos esfuerzos. Y veo la mano levantada de la doctora Sara, por favor, adelante. Gracias, Vanessa. Pues en los estados en que no hay formación de agentes para ser los divulgadores de las ciencias de manera formal, yo consideraría importante acudirse, asociarse con aquellas instituciones que ya lo están realizando, como COECID, como con la UNAM, para tratar de aprender de ellos e iniciar con el establecimiento de cursos, de diplomados, en asociación con centros de educación, llámeseles universidades. Muchas gracias, doctora Sara. Excelente estrategia y nos ponemos a sus órdenes. Ojalá que podamos hacer de manera conjunta actividades entre las diferentes entidades que estamos representadas en esta sesión de diálogo. ¿Alguno más de ustedes que guste aportar a la respuesta a esta pregunta? Casi vamos cerrando, nos falta una sola pregunta para reflexión. Maestro Gerardo Segura, no sé si quiere tomar la palabra. Estimado Hugo Jasso, también me encantaría escuchar su propuesta. Con todo gusto. Yo no lo hice en corto, mediano y largo plazo, lo hice en un solo momento. Acciones concretas. La primera es capacitación permanente a los divulgadores, que es justamente lo que está haciendo usted aquí en el COECIT Coahuila. Desde la primera edición del Diplomado de Apropiación de la Ciencia, de Comunicación de la Ciencia en el 16 para acá, ha habido 8, 10, no recuerdo cuántos, pero es justamente eso. Además, sumar los talleres de comunicación tal y como usted lo está haciendo aquí. Es permanentemente ofrecer capacitación
a los divulgadores. Segundo, hay que trabajar en el sentido de la divulgación con los investigadores, con los académicos. Es muy difícil, y esto es un problema que lo he visto no solamente en Coahuila, en otras partes, es muy difícil que los investigadores acepten colaborar con la divulgación, empezando por la manera de comunicarse. Cuando uno empieza a hablar con un investigador, se trepa en su jerga académica y es difícil bajarlo. Siempre que yo entrevisto a uno, le digo, estamos teniendo un público en radio, yo trabajo en Radio Universidad, estamos teniendo un público cuya escolaridad va de tercero de secundaria a primero de preparatoria, que es el promedio de escolaridad aquí en Coahuila. Esto que para ubicarnos un poquito, entonces el sentido de la divulgación de los investigadores, profesores, académicos, creo que eso es lo que tendríamos que fortalecer para que acepten colaborar y con la ciudadanía, dar a conocer sus conocimientos. Tercero, sensibilizar a los directores de medios para poder obtener la apropiación. He hablado con una buena cantidad de los radiodifusores de estaciones públicas en Coahuila y la respuesta general es no sabía que se hacía divulgación de la ciencia. Busco aquí y allá y bajo programas de la UNAM, qué sé yo. Entonces creo que tendremos que hacernos presentes con los directivos de medios de comunicación, sobre todo de comunicación pública. Y la última es capacitación para el desarrollo y fortalecimiento para la divulgación en las redes sociales. El TikTok tiene acabo de ver en TikTok una sección de ciencia básicamente tomada por jóvenes. Los jóvenes con una chispa asombrosa dicen en poco tiempo lo que les interesa decir. En YouTube hay un montón de divulgadores de ciencia, hay un montón de divulgadores en Facebook, qué sé yo. Creo que tendríamos que empezar a perderle el miedo a las redes sociales, por lo menos en mi experiencia, y poder diseñar estrategias y medios de producción para llegar a través de estas redes sociales al público que nos interesa llegar, que son los tomadores de decisiones por una parte y los jóvenes por otra parte, pero en iguales, si no es que uno sea mayor. Tomadores de decisiones y jóvenes, creo que es nuestro público objetivo. Son todas las respuestas, doctora. Gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo. Muy valiosas sus aportaciones, tanto para nosotros al interior de la entidad que nos ocupa, como para todo lo que tiene que suceder idealmente en el país. Veo la mano levantada de Gerardo Morales, no sé si gusta tomar la palabra, si no, a Hugo Jasso también le pido, por favor, si nos puede compartir sus propuestas. Ahorita Gracias, uno de los comentarios que... Maestro, Adelante, Gerardo, adelante. Ahorita uno de los comentarios que dieron me algo, comenta con una de las respuestas previas. Si notamos cómo nos enseñan ciencia y tecnología, quizás podemos enseñan ciencia más abierta, ¿no? Decía Merton que el ethos de la ciencia es pero la tecnología no, la tecnología busca la incluso cuando me enseñaron, por ejemplo, tecnología, era las allá, no pueden agarrar nada, se prohíbe esto, lo otro, porque todas estas bases de datos son a veces muy celosos con cierto tipo de... Una de estas informaciones son cómo bajar recursos. Es un problema en cierto sentido tangencial. Justamente hay muchas disciplinas que saben muy bien, otras que no. Este saber, el de cómo bajar recursos, creo que sería algo importante que se les pudiera dar
qué? Porque ¿cómo lo hacemos si no estamos dentro de las instituciones? Es bastante complicado, o sea, podemos hacerlo a través de TikToks, podemos hacerlo a través de las redes, pero obviamente esto va a estar limitado a los mismos recursos, las posibilidades que tengamos, la imagen, que sí. Obviamente no dependeríamos directamente de las mismas instituciones que ya existen, ¿no? Y que ya tienen, que se dedica precisamente y muy importante. Muchas gracias por tocar este punto de la gestión de los recursos y de la importancia, pues efectivamente, de tener tiempo, personas que puedan apoyar la actividad, poder tener las facilidades de la infraestructura institucional y recursos económicos para que se puedan hacer las actividades con el alcance y la calidad que la sociedad mexicana requiere y merece. Por favor, estimado Hugo, si gusta compartirnos sus opiniones, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo voy a tocar un tema que a lo mejor aparentemente no tiene nada que ver, pero se refiere a una de las alternativas de solución también sería la educación de la clase política. Desgraciadamente estamos viendo que en este país, específicamente en México, pero en otros como Brasil, Estados Unidos, y hay una tendencia a trivializar y a denigrar a la ciencia y a los científicos. Entonces, una de las alternativas que proponemos ahora que estamos cambiando de gobierno aquí en San Luis Potosí es la de la entrevista con las comisiones de diputados locales y lo posible a nivel nacional para mostrar la efectividad de la ciencia en casos específicamente como la del COVID, ¿no? Entonces, una de las acciones concretas es la entrevista directa y el tratar de convencer y hasta educar a los mismos tomadores de decisión política, ¿no? Creo que es fundamental para que se pueda redirigir todo lo que es la cuestión del recurso económico, los apoyos morales hacia la ciencia y su divulgación y la apropiación social de la ciencia. Hacer ver que la ciencia es necesaria para el público y que se parte a partir de los intereses precisamente del público al cual estamos dedicados. Gracias. Muchas gracias a usted. Creo que todos los participantes estarán de acuerdo en este punto que usted acaba de plantear con tanta claridad y profesionalismo. No solamente se trata de educar al pueblo, sino a los políticos que el pueblo ha elegido para estar representándonos en los diferentes cargos públicos en el nivel municipal, estatal y federal. Y esa es una labor que solamente de manera conjunta, y va a ser un trabajo igual de arduo educarlos a ellos, educar a la sociedad a la que nos debemos. Muchas gracias por tocar este punto. Vamos a ir concluyendo para ser puntuales en nuestra mesa de diálogo. Quisiera preguntarles si otra de las personas que están participando gusta tomar la palabra para compartirnos de manera libre y abierta lo que consideran, antes de que yo me permita compartirles en la pantalla cómo quedaron las estadísticas. La doctora Sara, que es nuestra relatora, necesita un poquito de tiempo para poder hacer las conclusiones que se van a presentar. Por eso estoy tratando de que terminemos a la 1 para que les demos a ella 15 minutos para que pueda escribir las relatorías. Y me voy a permitir compartirles a ustedes el enlace para que puedan estar presentes en el Blue Jeans, en la mesa de diálogo pues del cierre también. Entonces, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra para cualquier aportación complementaria. Maestro Jesús Gerardo, veo su mano levantada. Adelante, por favor, si gusta hacer su aportación de cierre de esta sesión. Nada, no llego a tanto, doctora. Solamente pedirle a Hugo que si sabe cómo hacer para sensibilizar a los políticos, yo tomo un curso, taller o lo que sea necesario. Es más fácil platicar con la pared que convencer a un político. Aquí, bueno, sabemos, y usted lo ha vivido, doctora, como la Comisión de Ciencia del Congreso del Estado dice que sí a todo y a la hora de la hora vemos.
que no hay tal. Hugo, me apunto, me voy a San Luis, hago lo que sea necesario para tomar algo. Quisiera ver cómo se habla con un político, que sabemos que los políticos hablan con las tarjetas ejecutivas que les envían de arriba y hacen lo que dice la tarjeta. Eso es muy amargo lo que estoy diciendo y la verdad me entristece profundamente, pero así es. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a usted. Hablando de la clase política, no solamente nos referimos a la gente que está en los gobiernos estatales, municipales y federales, creo que también a quienes están a la cabeza de algunas universidades, algunos centros de investigación, algunos organismos de ciencia y tecnología. Es decir, vamos a hablar no de clase política, sino de quienes toman las decisiones en los diferentes aspectos en los que nosotros estamos inmersos. Okay, perfecto. Entonces, muchas gracias también por estar intercambiando ideas a partir de este chat. ¿Alguien más quisiera dar su aportación para que vayamos cerrando la participación? Okay, voy a comenzar a compartir pantalla. Les pido un segundito de paciencia, no me vaya yo a equivocar. Lo que quiero compartirles en la pantalla es las gráficas. Como, es decir, ¿me pueden confirmar que lo pueden ver correctamente? Lo que quiero es que vean la página de internet en la cual ustedes hicieron la captura de las respuestas. ¿Me confirman? Ok, perfecto. Entonces, nosotros teníamos un cuestionario creado con estas preguntas, que por supuesto son perfectibles y a las preguntas ustedes se enriquecieron de manera fabulosa. Estas son las respuestas que tenemos. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en la mayor parte de las entidades de quienes están participando, sí se ofrecen programas para la formación formal de agentes de cultura científica o de apropiación social de la ciencia. Y aquí nos dan las respuestas de cómo se llaman. Nos hablan del diplomado en comunicación de la ciencia, del taller de periodismo científico, de los encuentros de cultura científico, hablan de los talleres de desarrollo de competencias, etcétera. Incluso hablan de la maestría en gestión e innovación tecnológica. Perdón, voy a dar refresh, por si acaso llega otra respuesta. Posteriormente, ¿cuáles son los requisitos que deben de cumplir? Mencionan ustedes que hay que estar certificados, el número de ponentes y la calidad del trabajo, y también si es una maestría, que la gente tenga el título de licenciatura. Igualmente, en la pregunta, discúlpeme, en la pregunta número 4, ¿qué temas se deben incluir? Estos temas son tan variados y ricos como las propuestas de ustedes mismos, y aquí estamos hablando de la evaluación, del impacto científico, impacto social, de comunicación social, de las buenas bases científicas, están hablando de administración de proyectos, de vocaciones científicas, están hablando de tecnología, de sociedad, de dirección, de conocimiento, de innovación, de la revolución 4.0, de la perspectiva antropológica, de profesión social, divulgación institucional y también mencionan la gestión. ¿Okay? Esta diversidad de temas es muy interesante y muy rica. También cuando les preguntamos ¿cuáles consideran ustedes que sean las modalidades más efectivas para la capacitación de agentes de cultura científica? Nos están hablando que los diplomados, los talleres, la capacitación continua, la especialización, están proponiendo los formatos asíncronos, los congresos anuales, la educación formal, también están proponiendo la virtual asincrónico y están hablando de una eficaz retroalimentación, pero también hablan de las prácticas de educación informal. En la pregunta número 6, ¿cuál es el estado en que se encuentra la formación de agentes de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en su entidad? Lo que está ganando es que está muy bien y en proceso de consolidación. Hay dos personas que están opinando que está muy bien y que está consolidado, pero también es muy fuerte el porcentaje, 38%, que dicen que es incipiente y que está iniciando, y de una persona que abiertamente propone, comentando que es inexistente y que es necesario. Respecto a la pregunta 7, los requerimientos para promover y facilitar la resolución a dicha problemática, es decir, que no hay suficientes programas, la mayoría, o sea, la respuesta con más puntos es la 4, recursos materiales, pero también hablan de los recursos humanos, hablan de la infraestructura, hablan de las estrategias.
hablan de políticas públicas que se necesitan y dan otros ejemplos. No puedo verlos de momento, pero la doctora Sara tendrá acceso a estos otros para que los pueda incluir en las memorias o en la síntesis de este diálogo. Tenemos también las acciones que se ofrecen para alternativas de solución a esta problemática de la que estamos hablando. Y ustedes están proponiendo educación superior, la integración, el desarrollo, están hablando del tema de educar a la clase política, de una adecuada distribución, de los recursos económicos que se repite con el presupuesto. Entonces, estas respuestas en extenso las tenemos en un Excel que se genera y que tendrá la doctora Sara para poder incluir en las memorias de este diálogo. Ahora bien, ¿qué acciones concretas están proponiendo? Y aquí ustedes mencionan ofrecer diversidad de cursos, talleres, diplomados, simposios, a mediano plazo la capacitación más para la gente. Hablan también de trabajo comunitario y hablan también de una integración, de un ecosistema. Me encanta esta aportación de ese ecosistema de la innovación que sea propicio para el desarrollo tecnológico y para la transferencia tecnológica. Aquí están las palabras clave como si fuera un mapa mental. Estamos hablando de los científicos, de planes estratégicos, de políticas científicas, de tocar temas de rezagos tecnológicos, fundamental. No podemos creer que en todos lados se pueden hacer presentaciones por internet cuando tenemos comunidades en las que ni siquiera hay electricidad. Y esa es la realidad de nuestro México diverso y complejo. Ahora bien, tenemos los nombres de los participantes. Aquí tenemos sus datos. Mil gracias. Hay personas que respondieron al cuestionario que no estuvieron presentes en este diálogo, pero que sus aportaciones también nos sirven y que los podemos recoger. Y aquí están los nombres de los encuestados. Aquí están las entidades a las cuales pertenecemos. Están presentes personas de Aguascalientes, Baja California Sur, de Coahuila, del Estado de México, de Guanajuato, de Jalisco, de Oaxaca, de Querétaro, de San Luis Potosí y de Yucatán. Muchas gracias a cada uno de ustedes por las aportaciones. También tenemos diferentes puestos y tenemos la base de datos de sus correos electrónicos, así como los organismos, las universidades en las que ustedes están trabajando o los organismos de ciencia y tecnología. También tenemos las formaciones profesionales de cada uno de nosotros y la mayor parte de quienes respondieron a este cuestionario son hombres, en un 62% y un 38% las mujeres. Les agradezco mucho. Dejo de compartir pantalla para poder hacer estas capturas y pasárselas a la doctora Sara. Ya, dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho que estén presentes de una manera tan activa para poder aportar en esta mesa de diálogo. En el chat les voy a compartir el enlace de Blue Jeans en el caso de que ustedes deseen conectarse a la mesa general en la que van a estar los directivos y todo. Permítanme un segundo y pueden abrir el micrófono si alguien más quiere participar para irse despidiendo y cerrar. Les recuerdo, vamos a cerrar la sesión de este diálogo de tal manera que la doctora Sara pueda integrar la relatoría y no está tomando la carrera. Por favor, abren ustedes el micrófono, no puedo darle la palabra para poder estar poniéndoles el otro enlace que voy a copiar y pegar. Los escuchamos cuando gusten. Y algo que no hicimos al principio es que nos presentáramos. Voy a comenzar yo y cierro mi micrófono. Yo soy Vanessa Martínez Sosa, colaboro como coordinadora de desarrollo científico en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila. Muchas gracias a todos ustedes por estas aportaciones tan valiosas. Por favor, si pueden presentarse y nos vamos despidiendo. Bueno, mi nombre es Hugo Alberto Jasso Villarreal. Estoy ahorita en el Museo del Meteorito en Charcas, San Luis Potosí, un museo que se está inaugurando, y soy director del taller infantil de física espacial. Mucho gusto de haber compartido con todos. Gracias, doctora Vanessa Martínez. Ya que empezaron por San Luis, soy también yo, Gerardo Morales Jasso, soy maestro en teóricos interdisciplinarios, estoy estudiando un doctorado en ciencias ambientales y trabajo ahorita en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí interdisciplinaria. Gracias, qué interesante. Gracias por presentarse. No sé si alguien más de San Luis Potosí para que terminemos con nuestro estado anfitrión.
Las personas de Coahuila, si gustan presentarse, por favor. Adelante, María Mi Magdalena. nombre es Magdalena Hernández Martínez, plantel Conalé Coahuila, Torreón. Soy supervisora de talleres y laboratorios y coordino las actividades de divulgación y tecnología en el plantel a través del equipo de robótica. Mi nombre es Gerardo Segura, soy colaborador de Radio Universidad, donde tengo programas de divulgación de la ciencia, soy periodista de ciencia y colaborador también, colaborador invitado, no nominal, invitado del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, donde tengo la enorme fortuna de colaborar con la doctora Vanessa Martínez, servidor. Gracias, maestro Gerardo. Doctora Sara, si gusta, por favor, presentarse. Con mucho gusto. Mi nombre es Sara Cecilia Díaz Castro. Estoy en Baja California Sur, en La Paz, y dirijo el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. No sé si estarán presentes en la sesión Antonio y Carlos Piedra, por favor. Mauricio Espinosa, no sé si gusta presentarse para que sepamos de dónde nos acompaña, de qué entidad, de qué institución. Sí, claro que sí, con gusto. Mi nombre es Mauricio Espinosa, soy coordinador de Desarrollo Tecnológico y Divulgación de la Ciencia aquí en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Muchísimas gracias. El COCITJAL, bueno, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco está sectorizado a la Secretaría y pues la manera en que trabajamos es un poco, bueno, desde este lado se define más la estrategia y en la parte del Consejo se operan todos los programas de apoyo. En este caso, bueno, para difusión y divulgación tenemos dos programas, uno de formación, bueno, tenemos más, pero principalmente dos, un programa de divulgación y difusión de la ciencia, con apoyos para proyectos de difusión y divulgación del ecosistema, y el de formación de divulgadores, como talleres que se hacen cada año. Perdón. Muchísimas gracias. No sé si nos falta alguien que esté en línea y si quisiera presentarse. Les agradecemos mucho a nombre del comité organizador, que somos la Comisión de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que pertenece a la red NACECIT, las aportaciones que ustedes hicieron en esta mañana de diálogo. Las conclusiones se van a transmitir nuevamente por los enlaces de YouTube y de Facebook. Sin embargo, en el chat de esta sesión, yo les compartí también el acceso directo a la plataforma de BlueJeans en el caso de que deseen incorporarse. Creo que cerramos la sesión para que la doctora Sara pueda concluir de incorporar las propuestas. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Tienen, me parece, mi correo electrónico porque les estuve mandando los enlaces de confirmación, el cuestionario y todo eso. Quedo a sus órdenes. Vanessa Martínez, coordinadora de desarrollo científico del COECIT Coahuila. Agradecemos muchísimo las aportaciones en este diálogo tan rico, tan diverso, con el que ustedes estuvieron expresando su punto de vista extremadamente valioso y, sobre todo, que están partiendo de su experiencia real, práctica y de una visión tan importante para que las cosas cambien para bien en nuestro país. Que tengan una excelente tarde, seguimos en comunicación, ojalá que tengamos la oportunidad de volver a ser equipo en otra actividad. Excelente día para todos, nos vemos en la otra mesa. Entonces, si me permiten, vamos a decir a la gente de informática del COPOSIT que ya puede cerrar esta mesa de diálogo para que podamos enseguida incorporarnos a la otra. Recuerden, pueden incorporarse a través de BlueJeans o seguir en el Facebook o en el o YouTube de este evento. Gracias a todos, excelente tarde. Gracias.